a la serie número 4, que es la de electroforesis capilar. Es la serie, creo que una de las más cortitas que tenemos en la materia. Me gustaría darles un pantallazo. Yo mandé resuelto completo el problema número 3. Me gustaría darles un pantallazo de los otros problemas que tienen que resolver, el 4, el 5 y el 6. Y bueno, ustedes después lo desarrollarán y en las instancias de la consulta nos podrán hacer las preguntas pertinentes. Bien, arranco con el problema 4. El problema 4 se trata de separación de azúcares. 5 azúcares distintas. Fíjense, entonces pensemos que los azúcares son sustancias que no están cargadas y que no tienen grupos cromóforos. Entonces vamos a tener que pensar una estrategia para que se carguen y poder hacer la separación por electroforesis capilar. Y una manera de detección, o sea, aclara que el detector es UV, entonces, ¿de qué manera se usa el detector UV? Entonces, lo aclara también el problema, la detección es indirecta, ¿sí? Recuerden que cuando hablamos de detección indirecta, el cromóforo es el buffer, la solución tampón, y lo que ocurre es la baja de la absorbancia cuando eluye el analito. Bien, entonces, primero nos pregunta de qué manera pueden separarse, identificarse estas especies, dado que no son cargadas. Bueno, para eso piensen en la estrategia que se usó en el problema número 3, cómo se hizo. Bien, por otro lado, les muestra el cromatograma en el cual se logró la separación y se pudo detectar cada uno de estos 5 azúcares, que es el electroferograma, la costumbre, disculpen, el electroferograma A. Bien, entonces, luego indican que las muestras B y C corresponden a, una de ellas corresponde a jugo de frutas y la otra a un producto lácteo. Y tendríamos que poder identificar cuál proviene de cada una. Entonces, lo que tienen que hacer ahí es investigar un poco qué azúcares esperarían encontrar en una y en otra muestra, y luego, usando como criterio de identificación el tiempo de retención, pueden comparar los electroferogramas y ver cuál corresponde a cada muestra. Luego nos piden que justifiquemos el orden de elución. Bien, entonces lo que vamos a rescatar un poco ahí es, acá vamos a tener 2 tipos de azúcares. Vamos a tener monosacáridos y disacáridos. Entonces, traten de hacer una comparación entre qué pasa con los monosacáridos y qué pasa con los disacáridos. No entre ellos en sí, sino entre los conjuntos, los grupos. Bien, eso es una orientación para el problema 4. El problema 5 muestra electroferogramas de estándares de edulcorantes y conservantes que están presentes en bebidas gaseosas. Bien, entonces, si ustedes se fijan, el primer electroferograma nos muestra una corrida de 12 compuestos: fenilalanina, tamo, PHB propil, PHB etil, PHB metil. Bueno, varios compuestos que pueden encontrarse presentes. Por otro lado, en simultáneo, nos muestran un electroferograma correspondiente a la Coca Light. Y la pregunta del problema es identificar aditivos y edulcorantes presentes en la muestra. Bueno, aquí lo que tienen que hacer es utilizar el criterio de tiempo de retención como identificación y comparar el electroferograma de la muestra analizada, que es la de la Coca Light, con el de los estándares, que es el de arriba. No mucho más que eso. Bien. En referencia al último problema, el problema número 6, ustedes tienen análisis de
aniones, ¿sí? Aniones pequeños. Entonces, el problema nos muestra en el primer electroferograma un análisis de un estándar de diferentes aniones, son todos aniones, y pide que justifiquen el orden de elusión. Entonces tengan en cuenta, acorde al principio de funcionamiento de una electroforesis capilar, de qué dependía la movilidad electroforética de los analitos. Recuerden que cuanto mayor sea la movilidad electroforética, entonces los tiempos de retención van a ser menores. Y teniendo en cuenta esos factores, fíjense si pueden llegar a grandes rasgos a una idea de cómo están eluyendo los aniones, en este caso. El problema pide, además de explicar el orden de elusión, si estaban contaminados los alimentos. En particular, habla de dos contaminantes importantes que son el cianuro y el arsenito. Entonces, fíjense que lo que tienen son la muestra B y D, son dos alimentos que se analizan así como tales. O sea, la B es té diluido en agua y el D es curry, o sea que tiene arroz, me imagino, porque normalmente el arsenito se busca en arroz, con agua. Aparte de medir las muestras como tal, se adiciona a el té, se le adiciona cianuro en 100 ppm y lo que se obtiene es lo que sería el electroferograma C. Deberíamos observar, en este caso, el incremento de la señal del cianuro. Al D se le adiciona arsenito, la misma concentración, 100 ppm. Entonces, en el electroferograma E tendríamos que observar el incremento de la señal de arsenito, ¿sí? Bien, entonces a partir de estos 4 cromatogramas, fíjense si pueden esbozar una conclusión de si están presentes o no esos contaminantes en los alimentos, perdón. Bien, y por último, nos dice, ¿puede determinar la presencia de otras sustancias en los alimentos? Bien, y la respuesta a eso la podrían analizar, o sea, otras sustancias. Bueno, la pregunta es bastante abarcativa. En principio, podríamos pensar en que por esta técnica podríamos detectar sustancias aniónicas presentes en la muestra, y de esas 12 o 13 sustancias que están eluyendo, ver por tiempo de retención si alguna de esas sustancias está o no está presente en la muestra. Bueno, y esa es la idea entonces de electroforesis capilar. Fíjense que en los problemas tienen en todos detalladas las condiciones en las que se hace, el capilar, el buffer, la diferencia de potencial que se aplica, la temperatura, la detección. Todo eso está en cada uno de los problemas. Bien, entonces esto es un poco una